Viva Church desde Dallas, Texas presenta Caminando en el Reino con el pastor Luis Román. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para caminar en su reino por medio del conocimiento de Cristo y sus preciosas promesas. Así que amigos, tengan ánimo y caminemos juntos en el reino de Dios. A continuación con el mensaje de este día. Vamos a hacer nuestra declaración de fe. Yo declaro que mi corazón es buena tierra para recibir la palabra de Dios. Y creo que su palabra tiene la unción y el poder para transformar mi vida. Y yo prospero en todo lo que hago. Amén. Ahora sí, darle un fuerte aplauso al Señor esta mañana. Vamos a continuar con la serie que hemos estado hablando de punto cero. ¿Sí? Y punto cero es aquel lugar donde tú llegas después de caminar un largo trayecto en tu vida personal. Dios te quiere llevar al punto cero. Que punto cero quiere decir cero de mí y 100% de Él. ¿Amén? Lo voy a repetir otra vez. Punto cero es cero de mí y 100% de Él. El mundo nos dice al revés. El mundo nos dice que tú sé todo lo que tú puedes ser y échale ganas. Y no estoy en contra en que le eches ganas, pero tú quieres ser todo lo que Dios quiere que tú seas. Amén. Hay una diferencia entre querer ser algo y ser lo que Dios te llamó a ser. Entonces, en este punto cero, estábamos hablando que podemos tener una vida llena de Él o una vida sin Él. Podemos tener una vida mediocre o una vida bendecida. Y entendemos que todos queremos tener una vida bendecida. Nadie quiere tener una vida miserable, ¿verdad? Todos queremos tener una vida bendecida, una vida plena. Entonces dijimos la semana pasada que si tenemos más de Él y menos de nosotros, eso se va a poder lograr. Y si tenemos más de nosotros y menos de Él, entonces somos más miserables. Tú puedes ver la gente que conoce a Dios, que está siendo llena de Dios, cómo su vida va siendo transformada. ¿Sí? Se ve como gozo en el corazón, se ve alegría, se nota en el rostro. Dice que un corazón contento y alegre se nota en el rostro, pero un corazón contristo se nota también en el rostro. ¿Han visto gente que está así bien triste? Así como que tiene la cara así, ¿cómo estás bien? Pues no se ve que está bien. Algo tienes, ¿no? Y es porque se refleja en el corazón. Entonces, esta tarde lo que vamos a hacer es cómo llegas a ese punto cero y qué es lo que pasa después de que llegas a ese punto cero. Porque quiero explicarlo bien para que tú puedas entenderlo y puedas ver de qué se trata. Vamos a ver en la gráfica que estamos viendo, en la parte de hasta abajo, dice conocer a Cristo. Quiero que entiendas, quiero que dividas tu vida en 3 pasos, tu vida en Cristo. La gente que ya ha conocido a Cristo, que ha hecho una declaración de fe que Cristo es el Señor, hay 3 pasos en tu vida para que tú puedas llegar a esa vida plena que estaba hablando. Todos queremos tener una vida plena, ¿verdad? Pero muchos cristianos, la mayoría, viven una vida mediocre, viven una vida en derrota continua. Y entonces la gente dice, no, pues, ¿para qué me ayudas, compadre? Si así ya estoy bien. Vamos a la iglesia, me está yendo de la patada, pero acompáñame, Dios es bueno. No, pues mejor me quedo en mi casa viendo el fútbol, ¿verdad? Pero cuando la gente ve un cambio en tu vida y ve poder en tu vida, la gente quiere estar contigo, la gente te quiere seguir, la gente quiere venir a la iglesia, porque hay un cambio en nuestras vidas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el primer paso es conocer a Cristo. Ese es el primer paso. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho una decisión de decir, Cristo, tú eres el Señor de mi vida? No levantes tu mano, solamente piensa si tú has hecho ese paso. Si has hecho ese paso, ese es el principio de una vida nueva. No es el final. Mucha gente recibe a Cristo y dice, yo ya recibí a Cristo y ya me voy a ir al cielo porque por su gracia somos salvos, entonces ahora sí le voy a dar vuelo a la hilacha y entonces me voy a hacer lo que yo quiera porque pues ya compré mi boleto. Ya Cristo lo pagó. Pero eso es un error muy grave, porque entonces no has entendido realmente lo que significa
conocer a Cristo. Vamos a ver el segundo punto. El segundo punto es caminar con Cristo. Una cosa es conocer a Cristo y otra cosa es caminar con Cristo. Y la tercera es exactamente Cristo vive en mí. Y lo puse al revés porque vamos a ver ahorita un versículo. Pero si se fijan en la gráfica, abajo de conocer a Cristo está hasta abajo, ¿verdad? O sea, venimos de menos 100. Cuando conocemos a Cristo estamos así como que de panzazo pasamos. Y luego empezamos a caminar en Cristo, pero todavía no llegamos al nivel 0. Si podemos entender esto, tu vida va a ser transformada el día de hoy. Vas a poder entender por qué las cosas a veces no suceden como tú crees. He escuchado muchos cristianos que dicen, es que he orado, es que he pedido y es que he hecho esto y Dios no me contestó, o por qué me pasó esto, por qué me pasó aquello. Vamos a ver el día de hoy por qué. ¿Sí? Entonces cuando conoces a Cristo es como menos 0, es como pasar así, como salir de respirar, es como recibir vida, ¿sí? Pero luego hay que empezar a caminar con Cristo en un proceso que ahorita lo vamos a ver para poder llegar al punto 0. Para que todo ese 100% negativo que tenemos en nosotros se volque hacia Cristo y quedemos en 0. Porque si quedamos en 0, entonces quedamos vacíos, listos para poder recibir otra vez. Pero mientras tú estés lleno de cosas en tu corazón y en tu vida, no puedes recibir lo que Dios tiene para ti. Entonces Cristo te tiene que llevar de ese menos 100 a menos 98, menos 97, menos 80, menos 70, menos 60, menos 50, menos 20, hasta que ya no hay nada de ti. Y la gente piensa que el cristianismo es al revés, que me ayude Dios a hacer todo lo que yo quiero hacer para que me llene yo de todo lo que yo quiero hacer y lo que yo pienso que es lo correcto hacer. Pero Dios nos va a vaciar. Si tú quieres caminar con Cristo bien, Dios va a vaciar tu vida para poderla llenar después. Entonces vamos a ver esta otra gráfica. Es lo mismo, pero explicado un poquito con manzanas. Vamos a ver eso. Antes de conocer a Cristo es como vivir en la carne. Vivir en los deseos de este mundo. Vivir de acuerdo a lo que el mundo nos dice. Vivir de acuerdo a lo que vemos afuera. Eso es como vivimos. Luego, esa raya que está arribita de vivir en la carne es cuando conoces a Cristo. Y cuando hablábamos hace rato que caminar con Cristo es para llevarte a ese punto 0, es como morir en la carne. Le estoy dando aquí ya no lechita, O sea, esto ya empieza a ser así como una hamburguesita en el espíritu, ¿sí? Unas patitas así con muslo y así. O sea, ya tiene carne. Esto así como, ¿espíritu? ¿What? ¿Carne? ¿Morir en la carne? ¿Qué significa eso? Morir en la carne es no vivir en los deseos de tu propia naturaleza, no ser egoísta, sino empezar a dejar ese egoísmo y ir muriendo poco a poco. Y por eso se llama caminar con Cristo, porque Cristo te lleva de la mano y vas muriendo poco a poco. Vas muriendo poco a poco y dices, pues qué caminar más feo. No, va a haber una gloriosa bendición, porque fíjense lo que les voy a leer. Les voy a leer Juan 12, 24 al 26. Dice, les digo la verdad, ese es Jesús hablando. El grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Los que aman su vida en este mundo, la perderán. Los que no le dan importancia a su vida en este mundo, la conservarán por toda la eternidad. Todo el que quiere ser mi discípulo debe seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honra a todo el que me sirve. O sea, quiere decir que nosotros tenemos que morir a nosotros mismos para poder recibir esa bendición de vida eterna y aprender a servir al Señor. No puedes servir al Señor, no puedes servir a dos amos, no puedes cargar cosas en tu vida que no puedas dejar para poder recibir lo que Dios tiene para ti, pero la única forma de dejarlas es caminando con Cristo. El problema de la religión es que te pide que dejes todo lo malo en tu vida tú solo. Y entonces ven, acércate a Dios. Entonces por eso la gente dice, no, pues está bien difícil. Como si Dios dice, yo aquí estoy, pero tienes que dejar toda esa basura para que vengas a mí.
Y no es así. Es como un niño pequeño que está allá y lo quieres traer con su papá, y entonces vas por él y lo traes caminando. ¿Sí me explico? Es, hey, no te escucha, tienes que ir por él y traerlo. Y ese caminar en ese proceso es Jesús caminando contigo. Pero en el camino vas dejando todas esas cosas que te hacen daño. Ahorita vamos a ver cuáles son. Y una vez que pasas del punto cero, entonces es lo que se llama vivir en el Espíritu. Quiero darte a entender esto. La gente que conoce a Cristo no está viviendo en el Espíritu. La única forma que tú puedes empezar a vivir en el Espíritu es cuando llegas al punto cero. Cuando ya no hay nada de ti. O sea, quiere decir que hay muchos cristianos que conocen a Cristo, pero que están viviendo en la carne. Y por eso sus vidas no tienen fruto. O sea, tú puedes conocer a Cristo, pero estar viviendo en la carne. Están viviendo en las mismas cosas que vivías antes, en los mismos pecados, en los mismos dolores, en las mismas enfermedades. Y entonces no tienes la capacidad de poder vivir en el Espíritu. Y entonces nomás rodeas tu vida de religiosidad, de formatos, pero tu vida está vacía, con dolor y sin poder, y sin la presencia de Dios que se manifieste. Entonces por eso Dios nos quiere, por eso Jesús nos quiere llevar al punto cero. Y si tú estudias un poquito más la Biblia, con el tiempo vamos a ir entendiendo la gente que es más nueva, pero la gente que tiene más tiempo en Cristo, o sea, por eso dice Jesús, toma tu cruz y sígueme. Y el que no muere a sí mismo, el que no desprecia su propia vida, no es digno de mí. Y no está hablando de que te hagas el mártir. Está hablando de que en verdad tiene que morir esa semilla en tu vida de orgullo, de autosuficiencia, para que entonces puedas recibir las bendiciones de Dios y caminar de acuerdo como Dios quiere. Si quieres participar de lo que está sucediendo en Viva Church, acompáñanos el domingo a las 12:45 de la tarde en nuestro servicio de celebración en el 6211 East Grand Avenue, Dallas, Texas, 75223. O visita nuestra página www.myvivachurch.com. Nuestra iglesia es una iglesia enfocada en Cristo y la familia, y siempre tenemos un lugar para ti. Ahora regresamos con nuestra enseñanza de hoy. Vamos a ver algunas cosas aquí. Dice, por eso ese versículo, Gálatas 2:20, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Eso quiere decir que Dios en verdad nos salvó. Si tú entiendes que Dios realmente te salvó, lo que hablamos la semana pasada, Cristo no es un amuleto. Cristo no es un amuleto para que me vaya bien en esta vida, para que deje de sufrir en esta vida. La gente a veces viene a Cristo y piensa que como Jesús es como un amuleto. Y entonces porque me vaya bien, pues ya recibí a Cristo, ya que mi vida cambie. Y dijimos que no es así. Sino realmente lo que dice aquí es que tenemos que morir a nosotros mismos para que Cristo viva en nosotros y vivamos de acuerdo al Espíritu de Dios, y entonces vivamos en el reino de Dios como vive la gente del reino de Dios. Una persona que no entiende el idioma inglés y que vive en este país tiene problemas. Ahorita, gracias a Dios, sabemos mucho latino, ¿verdad? Y ya en cualquier lado hablan español. Pero si tú no hablas inglés y estás en un lugar donde no hay otro idioma más que el inglés, hay confusión. Entonces, si tú vives en el reino de Dios, acabas de entrar al reino de Dios, pero no hablas el Espíritu, el lenguaje del Espíritu Santo, hay confusión en tu mente. Y no entiendes por qué pasan ciertas cosas y cómo pasa aquello. Te voy a explicar cómo son las cosas, cómo es esa transferencia de empezar de una vida sin Cristo a tener una vida en el Espíritu. Vamos a otro versículo. Me gusta que ustedes escuchen los versículos y me gustaría que los apuntaran para que después los pudieran estudiar. Te voy a dar una estadística. La mayoría de la gente que viene a la iglesia, cuando sale de la iglesia, no sabe de qué se tratará la iglesia. Y la gente que apunta, el 80% de la gente que apunta jamás vuelve a revisar sus notas. Y de ese 20% que se apuntó, el 20% de esas personas leen las notas una vez. Pero de ese 20%, otro 20% pone su vida en acción de acuerdo a lo que apuntó. Y es la gente que prospera
en lo que hace. Entonces, fíjate dónde estás. Si tú eres de los que no apuntan, pues ya estás mucho más lejos de los que se apuntan, ¿verdad? Entonces trata de apuntar las cosas para que te acuerdes y tu vida sea transformada. Porque el domingo no es como llegar y checar tarjeta. Ya chequé tarjeta. No. El domingo es para venir y alabar a Dios por todo lo que hizo en la semana, por lo que yo puse en práctica de lo que aprendí el domingo pasado. Y entonces puedes ver la bendición de Dios caminando en tu vida. Hace rato estaba platicando con unas personas y me decían, yo puse en práctica algunas cosas que escuché de la palabra de Dios y tuve un resultado impresionante. Estamos emocionados de lo que Dios está haciendo en nuestra relación, hombre y mujer, por lo que pusimos en práctica. La palabra de Dios es para ponerse en práctica, amén. Entonces vamos a leer este versículo. Este versículo está súper poderoso. Dice Efesios 4, 21 al 24. Dice, ya que han oído sobre Jesús. ¿Quién ha oído sobre Jesús aquí? Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Y luego dice este verbo, dice, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, otro verbo, dice, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Y luego dice otra vez, pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. ¿Tú sabes que tú puedes ser semejante a Dios? Dice Dios que Él nos creó a su imagen y semejanza. Pues tú puedes ser justo y santo, semejante a Dios. Pero tienes que hacer 3 cosas. Deshacerte de lo que es tu vida pasada, dejar que el Espíritu se manifieste en ti y ponerte la nueva naturaleza de Dios en ti. Son 3 cosas que tú tienes que hacer. Se los he dicho varias veces. A veces pensamos en que a ver si Dios me hace el milagrito. Pues es que Dios, he estado orando tanto, pero no sucede. No, pues no va a suceder. Mientras no te deshagas de la forma en cómo vives, mientras no dejes que el Espíritu Santo entre en tu corazón y empiece a actuar y no te pongas el nuevo ropaje de la naturaleza de Dios que es santo. O sea, tú tienes que vivir una vida santa, tú tienes que estar vestido de santidad. Y ahorita vamos a ver cómo funciona eso. Entonces podemos ver que hay 3 verbos, 3 acciones que tú tienes que hacer. Piensa de qué cosas te tienes que deshacer en tu vida que te están haciendo daño. Yo tengo algunas que he estado recapacitando, ¿no? Y luego tengo que dejar que el Espíritu Santo sea el que viene a mí y me transforme. Entonces está bien interesante porque Dios no te dice, pues a ver cómo le haces. Ahí tú solito a ver cómo le haces. Tú ráscate con tus uñas, yo aquí te espero en la eternidad. Si llegas, bueno, y si no, el camión se va. No dice eso. Dice, si tú estás dispuesto a deshacerte de tu vieja naturaleza y dejas que el Espíritu Santo trabaje en ti, entonces te vas a poder vestir de santidad y de poder. Esa es una vida en Cristo con poder y victoria. No es una vida sin problemas, es una vida donde tú puedes resolver los problemas por el poder de Dios en ti. Es diferente. Por eso los jóvenes que conocen a Cristo y que entienden el concepto de la juventud en Dios, tienen la capacidad de poder resolver muchas cosas. Pero la gente que lleva a sus hijos nada más a una religión, no saben ni por qué están ahí. ¿Por qué fuiste a la iglesia? ¿Dónde? ¿Y de qué hablo? No sé. No hay vida. Pero un joven que entiende que su vida puede ser transformada por el poder de Dios, tiene mucha victoria, ¿amén? Entonces fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a seguir con la grafiquita. Eso de la gráfica es algo nuevo, pero pienso que a veces es importante los que son visuales de que puedan entender cómo funciona. La raya de medio es el punto 0, es donde todos queremos llegar ahí con Cristo para que Cristo nos empiece a llenar después de una vida plena. ¿Amén? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Fíjense muy bien. Aquí puse 3 ejemplos. Pero cuando tú conoces a Cristo y empiezas a caminar en Cristo, a caminar con el Señor, de repente empiezan a pasar necesidades. Hay pecado en tu vida y hay dolor. Dolor por cosas que tú has hecho y consecuencias que se te han creado, o dolor que otras personas te han hecho.
Entonces, te cuenta que cuando nosotros conocemos a Cristo, aquí lo conocemos, y en nuestro caminar con Cristo traemos cosas cargando y aún nos pasan cosas en ese caminar. Por las decisiones que nosotros estamos tomando, porque estamos viviendo todavía en la carne, y por las decisiones que otros tomaron que nos afectan también a nosotros, que están cerca de nosotros. Pero Jesús lo que quiere es que lleves ese pecado que no lo has podido dejar, que lo lleves con Él y que lo dejes morir en el punto cero. ¿Sí? Y también quiere que ese dolor, que ya no lo, que a veces como que nos autocompadecemos nosotros mismos y queremos estar sobando ese dolor. Y yo sé que hay dolores muy profundos, pero Dios dice, ¿sabes qué? Quiero llevarte al punto cero, ya déjalo. Ya quiero que lo dejes ahí en el altar, a los pies de Cristo. Tus necesidades que tengas, ya no te preocupes por ellas, déjamelas a mí. Aprende a caminar con el Señor, a llevarlos hasta ese punto donde los puedas soltar. Hay veces mamás que no pueden soltar a sus hijos, porque son mis hijos, y los tienes que soltar y hay un dolor profundo, pero en Cristo puedes soltar todas las cosas, porque dice que nada nos ata cuando estamos en Cristo. Podemos ser libres. Entonces, cuando aprendemos a soltar las necesidades, que ya no me preocupo por mis necesidades, porque dice, no seas como los paganos, los que no conocen a Dios, que se preocupan por qué han de comer, qué han de vivir, qué han de vestir. Tú no te preocupes por esas cosas. Tu Padre sabe que tienes necesidades de ellas, tu Padre celestial. Él se va a encargar de todo eso. Tú preocúpate por buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas te serán añadidas. Así dice la palabra, ¿cierto? Entonces dejamos las necesidades ahí, y ese dolor que sentimos por cosas que nos pasaron, que nos hicieron, que todo eso, Dios dice, yo déjate llevo, ya suelta ese dolor, ya suéltalo, ya perdona, ya déjalo ahí en el altar, porque te voy a decir algo bien importante, no hay tiempo que perder. Ya no hay tiempo que perder. Ya no hay tiempo que perder en pleitos. Ya no hay tiempo que perder en situaciones, en preocupaciones que ni vienen al caso, en angustias que ni siquiera sabemos si van a pasar o no van a pasar, pero el diablo nos mantiene ahí preocupados. ¿Y si pasa? ¿Y si sucede? Dios dice, deja todo eso, aprende a dejar todo eso en el altar y derrama tu vida en Cristo y déjala ahí tus necesidades, ahí tu dolor, ahí tu pecado, para que puedas empezar a vivir una vida plena. Continuaremos a las 9:30 de la mañana este mensaje en nuestro próximo programa. Si deseas escucharlo de nuevo, síguenos en Facebook y suscríbete al canal de YouTube de Viva Church International. Y recuerda escuchar también nuestro programa Éxito en la Familia de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana. Sintonízanos aquí en Caminando en el Reino con el pastor Luis Román. Estás hablando, Dios. Calmo mi alma para poder escuchar. Me estás llamando, Dios. Me acerco a ti, voy donde tú estás.